Padre, y esta noche queremos que tu presencia nos acerque al trono de gracia. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Cántale al Señor y entrégale tu vida, entrégale tu ser a Él en adoración. Todos. Entrego, oh Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Oh, te entrego, Señor, te entrego, oh Señor, mi corazón, mi vida en gratitud de adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, Señor, porque eres digno, digno de alabar. Sí, eres digno, digno de adorar, Dios y Redentor, Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Oh, sí, Señor, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Oh, sí, Señor, eres mi Padre, Dios de amor. Oh, precioso Dios, Dios de amor, abre tu boca y exáltale a Él. Jesús dedicó su vida para hacer la voluntad de su Padre. Se entregó a eso en este mundo. Su obra redentora podría resumirse bien en eso: entrega. La vida cristiana, por tanto, no puede ser menos. La vida cristiana es entrega en correspondencia a lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. En Génesis encontramos en el capítulo 4 a dos hermanos que entregaron ofrendas a Dios. Pero estas ofrendas se distinguieron por la actitud de la entrega. Dice la Escritura que Abel tomó de entre sus ovejas lo mejor que tenía para Dios. No así el caso de su hermano Caín, cuya ofrenda no agradó a Dios, más que por la ofrenda en sí, por la actitud de su corazón.
Creo que necesitamos reflexionar, amados hermanos y amadas hermanas, en lo que nosotros entendemos por vida cristiana. Si somos capaces de captar que tal entrega del Señor demanda de nosotros una entrega. No buscamos a Jesús solo para que nos librara de un destino eterno, malo y tormentoso. Respondimos y correspondimos a Jesús para entregarnos a Él en esta vida también. Y hoy quiero que miremos el caso que nos presenta Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Pablo en Romanos nos dejó su obra cumbre. La escribe en el momento climático y más elevado de su vida, de su pensamiento y de su ministerio. Por eso algunos no han dudado en decir que Romanos es como un tratado teológico. Y aunque Pablo no escribió con la intención de hacer un tratado teológico, las riquezas que hay en esta carta son verdaderamente maravillosas, formidables. Los capítulos 1 al 11 nos presentan los intentos fallidos del ser humano, su incapacidad por agradar a Dios, por satisfacer a Dios y por encontrar la justificación ante Dios. Lo que Pablo nos dice ahí es la condición de pecado del humano, de la naturaleza humana. Y también nos presenta que lo que no era posible por medio de criatura alguna, de ritos, de la ley, de la religión y de cualquier cosa en este mundo, fue solo posible, es decir, el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación y nuestra vida plena, solo fue posible por medio de Jesucristo. Por eso Pablo va a decir en el capítulo 5 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora ninguna condenación hay para quienes han correspondido a lo que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo. Si del capítulo 1 al capítulo 11 Pablo se encarga de mostrar esta imposibilidad humana, esta incapacidad de cualquier medio natural y la virtud y la capacidad de Dios en Cristo para darnos paz, perdón, salvación, vida plena, eterna y abundante aquí en la tierra, en el capítulo 12 Pablo entonces hace un giro, el llamado en la parte parenética, la parte ética, discipular, digamos, la parte práctica. Por eso comienza diciendo así que, y esa partícula allí conecta, es como un mirar a todo lo que Pablo ha dicho, diciendo lo que les he comentado, basado en lo que les he explicado, a la luz de lo que hemos considerado, entonces yo, hermanos, les quiero hacer un ruego. Es una petición profunda, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un ruego, porque Pablo entiende que no hay cosa que se corresponda sino entregarse a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo. Creo que es lo que debe hacer todo predicador. Debe sentirse el ruego de corresponder a esa obra de la manera adecuada. Y aquí quiero que encontremos, amados hermanos, 4 principios que comienzan por la letra C para que lo recordemos, para que lo meditemos, para que lo atesoremos. Consideremos primero la causa de esta entrega. ¿Cuál es el motivo para nosotros responder de esa manera? ¿Cuál es el móvil? Y Pablo dice aquí en Romanos 12, 1 al 2 de esta manera: así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, dice esta versión, la que más conocemos, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, inteligente, consciente, espiritual, profundo, elevado. Y en el versículo 9 dice: no adopten las costumbres de este mundo, dice en otras versiones, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Primera C, la causa de esta entrega. Y la causa, según Pablo,
o son las misericordias de Dios. Esa misericordia que se ha expresado para librarnos de lo que merecemos. Esa misericordia que se ha hecho gracia y por tanto nos ha dado lo que no merecemos. Esa misericordia que ha sido suficiente porque es capaz de hacer lo que no podíamos nosotros con nuestros méritos. Por misericordia Dios saca a Israel de Egipto. Por misericordia lo alimenta en el desierto. Por misericordia viene Dios a este mundo, dejando sus riquezas para hacerse pobre y enriquecernos con esa pobreza de su entrega y encarnación. Por misericordia el Señor nos toma en cuenta los pecados. Por su misericordia, cuando no éramos pueblo, nos hace pueblo. Por su misericordia llena nuestro vacío, nos devuelve la dignidad en esta vida, nos libra de una perdición eterna, nos llena de abundancia, nos da significado, todo por misericordia. Por eso es que constantemente nosotros necesitamos regresar a la cruz. Es decir, recordar de qué se trata esto. ¿Quién tiene el mérito en todo esto? Y es por su misericordia. Eso nos debe llevar a pensar a nosotros que lo que no es capaz de hacer la misericordia de Dios en la vida de un cristiano no lo va a hacer ningún libro, ninguna llamada, ninguna actividad. Debe brotar de mi corazón, asombrado y maravillado por esa sublime gracia. Mi deseo y disposición de entregarme al Señor. En segundo lugar, está la calidad de esta entrega. El Señor se da por entero. Y el Señor espera que nosotros nos demos también por entero. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo está tomando elementos del Antiguo Testamento y los está aplicando ahora en un sacrificio superior y suficiente en Cristo. En el sistema sacrificial no se tomaba cualquier animal para ofrecerlo al Señor. Tenía que ser un animal con ciertas especificaciones, se llevaba allí y era consumido totalmente, que no quedara nada, totalmente al Señor. Esa totalidad debe también caracterizar nuestra entrega a Dios. No es lo adecuado que nosotros estemos reservándonos cosas para nosotros. Y en esto recuerdo a aquella mujer que partió el frasco de alabastro y lo derramó totalmente al Señor. Entonces, la oportunidad es para preguntarnos si nos estamos reservando nosotros algo, o le estamos dejando al Señor lo que nos sobra, lo que nos parece o cualquier cosa, en vez de darle toda la gloria a Él con lo que somos. Y a diferencia de aquel sacrificio en el Antiguo Testamento, este sacrificio cristiano, la respuesta de los cristianos al único y suficiente sacrificio de Jesucristo es presentarnos en vida. No llegar como animales muertos, sino decirle: Señor, aquí estoy, con las facultades de mi ser. Te entrego mis pensamientos, todos mis afectos. Consagro los miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia. Quiero amarte con mi mente. Quiero amarte con lo que soy, con lo que anhelo, con mis sueños, con mis proyectos, glorificarte en mis relaciones. Una entrega total, una entrega voluntaria, una entrega consciente, sabiendo por qué lo hago. No me están a mí obligando por eso. No es una cuestión de un sistema que me tienen que estar persiguiendo. No, ya yo lo comprendí. Y todos los días estoy consciente de eso y lo vivo. Es darle al Señor todo, conscientemente y lo mejor. La historia cuenta que David estaba buscando comprar algo para dedicarle al Señor, se lo iban a regalar y se niega diciendo: no, así no va a ser. Yo no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Es la entrega. Y aquí no es que estamos nosotros buscando para manipular al Señor como hacían los cultos paganos, que buscaban cosas valiosas y se las presentaban a sus dioses falsos para que esto les diera más bendiciones. O ese paganismo también hoy,
de pensar que porque usted siembra y le da a Dios esto o aquello, entonces va a recibir más de Dios. No, la esencia de la adoración cristiana es una respuesta de gratitud, de entrega, de darle lo mejor, no porque le voy a pagar, ni porque Él me va a dar más, sino porque estoy agradecido. Porque estoy agradecido. Y qué bueno que nunca vamos a pagarle, porque es la mejor manera de estar siempre comprometidos, eternamente comprometidos con la alabanza de su gloria, agradecidos. Y para guinda nos aguarda una eternidad, rindiéndole culto a aquel que tanto nos ha amado y tanto nos ha dado. Entonces, es una entrega total, es una entrega consciente, es una entrega excelente, es una entrega todos los días en el altar del corazón. No es presentar cosas, es presentarnos a nosotros mismos. O es que pensamos que Dios necesita de algo que nosotros le demos. Él quiere mi corazón, Él quiere mi vida. La tercera C tiene que ver con el cuidado a esta entrega. Pablo advierte a los creyentes de Roma y les predica a ellos porque ustedes saben que al principio la iglesia estaba constituida en su mayoría por judíos, pero luego comenzaron a creer otras personas y llegaron gentiles, y ese crecimiento fue una bendición por la diversidad y por la inclusión de tantas personas, pero significó también muchos problemas, diferencias. Por eso Pablo escribe Romanos, tal vez para aclarar puntos del Evangelio. Y envía esa carta también porque la envía a los cristianos en una ciudad importante, capital del reino. Pablo sabía que el impacto del Evangelio allí en la capital iba a ser importante, y de ahí a otros lugares. Entonces le escribe a los hermanos para que tomaran conciencia de los cuidados que tenían que tener en Roma. Y es el cuidado que tenemos que tener todos los cristianos en cualquier parte, de no conformarnos a la estructura, a la forma, a los valores, a la naturaleza y a la esencia de este siglo. No está diciendo Pablo que no debemos vivir en el mundo, para nada. Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y también dijo el Señor en esa oración, Juan 17, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Necesitamos estar en el mundo. Debemos estar en el mundo. Pero debemos cuidarnos para no amoldarnos. La palabra conformarse, del griego morfe, es la raíz que significa eso, forma, esencia, categorías, valores. Y el prefijo con es adecuarse, meterse en el molde, acomodarse, aclimatarse. No, eso no hay que hacerlo. Cuando usted quiere entregarse al Señor, usted tiene que admitir que vivir en este mundo va a ser una constante celada, una constante tentación, una constante invitación, y muchas veces sin darse cuenta, para que usted sienta cosas que no debe sentir un cristiano. Usted desee aquello que no debe desear un cristiano. Piense incluso como no debería pensar un hijo de Jesús. Y se comporte como un discípulo de Cristo no tiene que comportarse. Usted se estaría, si esas cosas se conjugan, amoldando. Entonces a veces pensamos que este siglo tiene que ver no más con las cosas morales. Y sí lo incluye, pero no es solo eso. Digamos, inmoralidad sexual. No, yo no voy a cometer inmoralidad sexual. Yo no voy a matar a una persona. Yo no voy a robar, porque eso son cosas de este siglo. Y aunque incluye eso, tiene que ver con más. Tiene que ver incluso con más que solo las idolatrías abiertas, de inclinarse ante una imagen o rendirle culto a cualquier idea y persona que no lo merece. No, tiene que ver con parecerse a un siglo. Y en el caso nuestro, un siglo violento, que recurre a la violencia. Mire, estamos en guerra, no imaginamos. Pensábamos que ya era suficiente con una pandemia y ahora viene una guerra que amenaza con convertirse en la tercera mundial. Y bueno, cristianos avalando la guerra. Eso es amoldarse a este siglo. Creer que la violencia es la manera. Cuando Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre nosotros? Viene de las pasiones que combaten entre nosotros, que nos lleva a usar la fuerza sobre el otro para conseguir lo que yo quiero. Eso dice Santiago.
Y no moldarme a este siglo es entonces no pensar así. Y no solo en la guerra entre los pueblos, no vivir belicosamente en mi casa, porque hay guerras entre los esposos, guerras entre vecinos, guerras entre cristianos, entre hermanos, compitiendo y mordiéndose unos a otros. Eso es de este siglo, eso no es del reino del Señor. Este siglo también es un siglo consumista, que anda consumiendo sin razón y anda creyendo que en ponerse esto o en tener aquello, en consumir esto, encontrarán el sentido y encontrarán la alegría. Así piensa la gente. Les rinde culto al cuerpo. Es un siglo sensual. Es un siglo que quiere sacar todo lo trascendente, que le da la espalda a Dios, que piensa que la hora es lo que existe, que mañana no hay nada, que lo que hay es que hacer lo que te pida el cuerpo. Un siglo que no quiere tomar en cuenta al Señor en sus planes, en sus decisiones, en sus relaciones. Así vive la gente, diciendo con necedad en su corazón no hay Dios. Y hay quienes, nombrando a Dios y diciendo que lo siguen y lo creen, no lo honran con la vida. Un tipo de, digamos, ateísmo práctico, porque lo puede decir con la boca, pero la vida va por otro lado. Así vive este siglo. Eso también tiene que ver acá con no conformarnos a eso, porque eso no da muestra de una vida entregada al Señor. Por el contrario, dice Pablo, hay que transformarse. Y habla de una transformación interesante que la misma palabra morfe, forma, del griego, ahora con un prefijo distinto, transformar, romper el molde. Romper el molde, es lo que está diciendo. Salir de eso, porque ya nosotros estamos en un molde, en una cultura, en un reino, en unos valores que son distintos, que son del servicio, de la justicia, de la verdad, de la santidad, del amor, de la vida, de la paz que trae el Señor. Eso es lo que nos impone a nosotros la palabra, y eso comienza a ganarse o a perderse aquí en el campo de la mente. La transformación tiene que pasar por acá, en mi manera de pensar, para que entonces, llegando a la cuarta C, comprendamos lo que es la comprobación más grande que nosotros podemos hacer. Y esa comprobación más grande es esta, para que comprobéis que hacer la voluntad de Dios es lo mejor a lo que yo me puedo dedicar en mi vida. Que un joven pueda decir, hacer la voluntad de Dios vale la pena y es lo mejor que yo puedo hacer. Que un matrimonio pueda decir, hacer la voluntad de Dios en nuestro matrimonio es lo mejor que podemos hacer. Que una familia pueda decir, someternos, disponernos y entregarnos a hacer lo que Dios quiere, que nos ha mostrado en su palabra y que nos ha modelado en Jesús, es lo mejor que nosotros podamos hacer. Incluso si de momento eso implicare soledad, aislamiento, burla, desprecio y hasta la muerte. Siempre será agradable, perfecto, someterse a la voluntad del Señor. Hoy hemos hablado entonces de estas 4 marcas de la entrega como adoración al Señor. La causa debe estar en las misericordias que Dios nos ha expresado en Cristo. La calidad tiene que ver con totalidad, conciencia y excelencia en lo que le presentamos al Señor. El cuidado, no conformarse a aquello que es contrario, sino transformarnos por los valores del Señor. Y la comprobación. Adoración no es solo cantar. Adoración no es solo congregarnos, que lo implica. Adoración es hacer la voluntad de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Amados hermanos, amadas hermanas, qué alegría en mi corazón de poder llegar a ustedes por este medio y compartir nuevamente la palabra de Dios en medio de una congregación tan amada. Y quiero, antes de terminar, llamar a la revisión. Pienso que podemos pasar por cada principio rápidamente y preguntarnos, ¿me estoy deleitando yo en las misericordias de Dios? ¿Le estoy entregando al Señor
todo lo mejor o me estoy descuidando en esa entrega? Estoy teniendo cuidado con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis deseos, mis decisiones. En este siglo, en este mundo, en lo que estoy viviendo ahorita, lo que la gente vive, lo que la gente valora y busca, yo tengo cuidado. Y estoy dispuesto a comprometerme a hacer la voluntad del Señor como lo mejor que yo pueda hacer en esta vida. Mi oración que he venido haciendo por tantos años, por ustedes, por mí, es que podamos nosotros corresponder a lo que la palabra de Dios nos ha planteado en este tiempo. Quiere el Señor que al considerar este pasaje y esta gran enseñanza, nosotros podamos decir: Señor, quiero adorarte. No con cosas, no solo con ideas ni ritos, sino con mi vida. Tú quieres mi corazón. Y yo quiero una vez más, porque esta es una decisión, hermanos, de todos los días. No tiene que ver solo con el momento en que nosotros de pronto hicimos una oración, llegamos a una conciencia o tomamos una determinación. Esto tiene que ver con todos los días. Somos adoradores todos los días, porque todos los días tenemos razones para corresponder a la entrega de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque hoy nos concedes meditar en ella. Gracias por tu entrega, que nos dio tanto, pero nos quedó también como modelo de nuestra propia entrega en gratitud. Señor, sé con mis hermanas y mis hermanos que me escuchan, niños, jóvenes, mujeres, varones, nuevos creyentes, creyentes de años, que podamos nosotros, Señor, hoy, con gratitud y contentamiento decir: sí, mi entrega será mi adoración, y mi adoración irá acompañada siempre de una entrega. Oro y oramos en los méritos de nuestro Señor Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Les amamos.